Prepárense, porque hoy nos sumergimos en un caso que heló la sangre de toda una ciudad. Vamos a explorar la mente de Richard Ramírez, el acosador nocturno, uno de los asesinos en serie más aterradores de la historia de Estados Unidos. Richard Ramírez, un hombre que todavía evoca terror en Los Ángeles. Durante los años 80 dejó una marca imborrable de horror, 14 asesinatos confirmados, sin contar las agresiones y otros actos de violencia verdaderamente perturbadores. Lo más escalofriante es que sus víctimas eran completamente aleatorias. Exacto, la edad, la raza, el estatus social, nada de eso importaba. Era como si la muerte eligiera al azar. Imagínense Los Ángeles en los 80, una ciudad vibrante, llena de vida, y de repente esta sombra se cierne sobre todos. Un depredador impredecible acechando en la oscuridad. La gente vivía con miedo, con las ventanas cerradas, con las cerraduras reforzadas. Y para entender cómo se forma un monstruo como este, creo que es crucial que andemos en su infancia. Richard nació en El Paso, Texas, en un hogar que, por decirlo suavemente, era disfuncional. Disfuncional sería una forma amable de describirlo. Su padre, Julián, era un ex policía mexicano con un temperamento, digamos, explosivo. Las parizas eran el pan de cada día en la casa de los Ramírez. Y lamentablemente, Richard era el blanco predilecto de la ira de su padre. Crecer en un ambiente así, con la violencia como telón de fondo, tiene que dejar profundas cicatrices. Absolutamente. Ese tipo de entorno puede distorsionar completamente la percepción de la realidad de un niño. La violencia se convierte en algo normal, incluso aceptable. Y por si fuera poco, Richard sufrió un accidente a los 5 años. Un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente y, como consecuencia, desarrolló epilepsia. ¿Crees que este trauma físico también pudo haber influido en su comportamiento posterior? Es muy probable. Un trauma así, en una etapa tan temprana del desarrollo, puede tener consecuencias devastadoras. Puede generar problemas emocionales, dificultades para controlar los impulsos. En el caso de Richard, este golpe pudo haber agravado una predisposición a la violencia que ya existía por el ambiente familiar. Es una posibilidad que no podemos descartar. Pero aún hay más. A este cóctel explosivo se suma la figura de Miguel, el primo Mike, un veterano de Vietnam condecorado, pero también un individuo profundamente perturbado. Mike se jactaba de las atrocidades que había cometido en la guerra. Y lo que es peor, compartía fotos macabras con Richard. Imágenes de torturas, violaciones, asesinatos. Una verdadera galería del horror. Era como si alguien hubiera sembrado deliberadamente la semilla del mal en la mente de Richard. Exponer a un niño ya vulnerable por el entorno familiar a este tipo de imágenes es brutal. Imagínate el impacto de esas imágenes en la mente de un niño que ya estaba expuesto a la violencia en su propio hogar. Es una receta para el desastre. Esa exposición a la violencia extrema, especialmente a una edad tan temprana, puede insensibilizar a una persona y llevarla a normalizar la brutalidad. Y la cosa no termina ahí. Se dice que Richard presenciar cómo Mike asesinó a sangre fría a su propia esposa durante una discusión. Ver a alguien arrebatarle la vida a otro de forma tan brutal. Eso deja una huella imborrable en la psique, sin duda. Es un evento traumático que puede desencadenar todo tipo de problemas psicológicos. En el caso de Richard, este suceso pudo haber alimentado la semilla de la oscuridad que ya se gestaba en su interior. La adolescencia de Ramírez fue un reflejo de este ambiente tóxico. A los 9 años ya robaba, la drogadicción no tardó en llegar y durante un tiempo trabajó en un hotel donde asaltaba a los huéspedes. Incluso intentó violar a una mujer en una de las habitaciones. Afortunadamente el esposo intervino y lo detuvo, pero la pareja, aterrorizada, no presentó cargos. Es decir, ya desde muy joven, Richard mostraba una clara propensión a la violencia y la transgresión. El germen del monstruo estaba ahí, esperando el momento para eclosionar. Y ese momento llegó cuando se mudó a Los Ángeles, la ciudad que se convertiría en su macabro patio de juegos. ¿Qué fue lo que transformó a este adolescente problemático en el acosador nocturno? Un depredador sin escrúpulos que aterrorizó a toda una ciudad. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Los Ángeles, con su mezcla de glamour y oscuridad, se convirtió en el escenario perfecto para la transformación de Richard Ramírez. En la siguiente parte de nuestro Deep Dive, analizaremos cómo se desató el reinado de terror del acosador nocturno. Los Ángeles, sí, una ciudad que deslumbra, que promete, pero que también esconde un lado oscuro. Y Richard Ramírez, bueno, él se sumergió de lleno en ese lado oscuro. Ya no era solo un delincuente, ¿no? No, para nada. Se había transformado en algo mucho más siniestro. Era como un espectro, una figura que se deslizaba en las sombras y sembraba el terror en cada hogar. Y lo que lo hacía aún más aterrador, creo yo, era su impredecibilidad. Totalmente. No seguía ningún patrón, ningún perfil específico. Sus víctimas eran hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, de diferentes razas, de distintas clases sociales. Era como si cualquiera pudiera ser su próxima víctima. Imagínate vivir con esa incertidumbre, con el miedo constante de que la muerte podía llamar a tu puerta en cualquier momento.
Y en cuanto a su modus operandi, bueno, ahí también había una imprevisibilidad escalofriante. Usaba pistolas, cuchillos, a veces sus propias manos. Los investigadores estaban completamente desconcertados. Cada escena del crimen era un rompecabezas macabro, con piezas que simplemente no encajaban. A veces actuaba con una frialdad metódica, dejando muy pocos rastros. Pero otras veces la brutalidad era desmedida, casi ritualística. Era como si estuviera llevando a cabo algún tipo de ceremonia oscura. Y hablando de rituales, no podemos ignorar su fascinación por el satanismo. En algunas escenas del crimen, Ramírez dejaba símbolos satánicos, pentagramas dibujados con la sangre de sus víctimas. ¿Qué crees que significaban esos símbolos para él? ¿Era solo una forma de burlarse de la policía o había algo más profundo? Es difícil saberlo con certeza. Tal vez para él esos símbolos representaban poder, una forma de desafiar a la sociedad y a la autoridad. Sin duda, esos detalles aumentaban el horror de sus crímenes y alimentaban esa imagen demoníaca que se estaba construyendo a su alrededor. Una imagen que, por cierto, él mismo cultivaba. Se sabe que Ramírez se veía a sí mismo como un instrumento del mal, como un discípulo de Satanás. Su mirada, sus gestos, todo en él contribuía a alimentar esa imagen aterradora. Y mientras tanto, la ciudad vivía en un estado de pánico. La gente reforzaba las cerraduras, instalaba sistemas de seguridad, evitaba salir de noche. Era como si Los Ángeles se hubiera convertido en una ciudad sitiada. Imagina el miedo, la incertidumbre, la sensación de vulnerabilidad. Cualquiera podía ser la próxima víctima del acosador nocturno. Pero como todas las pesadillas, esta también tuvo su fin. Y el final de Richard Ramírez fue tan dramático como sus crímenes. Es cierto, el 31 de agosto de 1985, la suerte se le acabó. Había visitado a su hermano en Arizona y al volver a Los Ángeles cometió un error fatal. Entró en una tienda de licores y ahí, en la portada de un periódico, se vio a sí mismo. Su rostro, hasta entonces desconocido, se había convertido en la imagen del terror. El pánico lo dominó, salió corriendo de la tienda y comenzó una persecución de película. Ramírez corría por las calles de Los Ángeles, intentando escapar de su destino. La gente lo reconocía, lo perseguía, la policía le pisaba los talones. Era una escena caótica, con Ramírez acorralado, desesperado. Una multitud enfurecida lo atrapó, lo golpearon brutalmente. Estuvieron a punto de lincharlo ahí mismo. Si no hubiera sido por intervención de la policía, probablemente habría muerto a manos de sus propias víctimas. Fue un final violento, un reflejo de la vida que había llevado. El acosador nocturno, finalmente capturado, su rostro ensangrentado y desencajado, se convertía en la imagen de la justicia, aunque tardía. El juicio fue un proceso largo y tortuoso, con un desfile de testigos que relataron con horror las atrocidades que habían vivido. La lista de cargos era interminable. 14 asesinatos, múltiples intentos de asesinatos, violaciones, secuestros, robos. Y Ramírez, lejos de mostrar arrepentimiento, se regodeaba en su infamia. Aparecía en la corte con una sonrisa sardónica, dibujando pentagramas en su mano, desafiando al mundo con su mirada fría e implacable. El veredicto fue implacable. Culpable de todos los cargos. Richard Ramírez fue condenado a la pena de muerte. Su destino: el corredor de la muerte de la prisión de San Quintín. Pero incluso tras las rejas, la sombra de Ramírez seguía presente. Su nombre se convertía en sinónimo de terror, su imagen en una máscara grotesca que personificaba el mal. Y aunque sus crímenes cesaron, su historia aún no había terminado. En el 2009 surgieron nuevas pruebas de ADN que lo vincularon a otro asesinato, el de una niña de 9 años en un hotel. Imagínate una niña de tan solo 9 años. Es horrible pensar en ello, una vida truncada por la maldad de este hombre, un recordatorio escalofriante de que la crueldad de Ramírez no tenía límites. Y lo macabro es que surgieron dudas sobre si Ramírez había actuado solo o si alguien más había participado en ese crimen, una posibilidad que nunca se pudo confirmar. otra capa de misterio a su legado. Y después de más de 2 décadas en el corredor de la muerte, la historia de Richard Ramírez llegó a su fin. El 7 de junio del 2013. No por la ejecución, sino por causas naturales. El cáncer, una enfermedad que ataca sin discriminación, se llevó al acosador nocturno a los 53 años. Un final un tanto irónico para alguien que sembró tanto dolor y muerte, y aún más irónico que su cuerpo no fuera reclamado ni familiares ni amigos. Sus restos fueron incinerados. Como si el mundo quisiera borrar todo rastro de su existencia. Pero a pesar de eso, la huella de Ramírez en la cultura popular es imborrable. Películas, documentales, canciones, incluso series de televisión. ¿Por qué crees que seguimos tan fascinados por figuras como Ramírez? ¿Qué es lo que nos atrae hacia lo macabro? Es una pregunta muy compleja. Tal vez buscamos respuestas en lo oscuro, en lo incomprensible, al intentar comprender la mente de alguien capaz de tanta crueldad. Tratamos de encontrarle sentido a lo que no lo tiene. Tal vez esperamos encontrar alguna clave que nos ayude a comprender la naturaleza humana con todas sus contradicciones. Y hablando de cultura popular, ¿recuerdas el concierto de Metallica en San Quintín? Un evento muy inusual durante el encierro de Ramírez. Sí, un concierto de heavy metal en una prisión de máxima seguridad.
Lo curioso es que a Ramírez, fanático del heavy metal, no se le permitió asistir. Imagínate la ironía, el acosador nocturno, encerrado en su celda mientras la música resonaba a su alrededor. Una imagen que resume la complejidad de este caso. Richard Ramírez, el acosador nocturno. Una figura que nos recuerda la oscuridad que puede esconderse en el corazón humano, un recordatorio de que el mal existe que puede acechar en las sombras y que la línea que separa la civilización de la barbarie a veces es muy delgada. La historia nos confronta con preguntas incómodas, nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la violencia, sobre el bien y el mal, y aunque su reinado de terror terminó hace décadas, su legado sigue presente como una sombra que nos recuerda la fragilidad de nuestra existencia. Nos queda una pregunta inquietante. ¿Qué es lo que nos fascina y horroriza de figuras como Ramírez? ¿Por qué nos atrae lo macabro? Al intentar comprender lo incomprensible, buscamos respuestas a los misterios del alma humana. Y tal vez al enfrentarnos a la oscuridad, aprendemos a valorar la luz, a protegernos, a no dar por sentada la seguridad y la paz que tanto anhelamos, porque el mal, aunque aterrador, también nos puede enseñar valiosas lecciones. Te invitamos a seguir explorando este caso, a investigar, a cuestionar, a no olvidar la historia de Richard Ramírez. Es una advertencia, un recordatorio de que la lucha entre el bien y el mal es constante y que la responsabilidad de elegir de qué lado estamos recae en cada uno de nosotros.